Marcelo Solórzano, quien es presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público y ya se encuentra en nuestros estudios. Empiezo preguntándole, señor Solórzano, ¿cómo ve usted los últimos acontecimientos en torno a lo que ha sido la separación de funcionarios del sector público, fundamentalmente lo que ha sido la fallida audiencia o presencia de algunos secretarios de Estado ante una de las comisiones de la Asamblea Nacional? Buenos días. Buenos días. Bueno, a nosotros nos parece que cada funcionario público, independientemente del nivel que tenga, tiene que cumplir con sus obligaciones. Parte de ella es la rendición de cuentas, la información que se tiene que dar respecto de los temas que están siendo objeto de consulta. Específicamente en el tema de los despidos, a nosotros nos parece que hay un sector que quiere hacer de esto una cosecha política. ¿Quiénes? Los partidos que están en oposición al gobierno nacional. Y otro sector que estamos buscando un mecanismo de diálogo para que el derecho jurídico y el derecho económico del trabajador sea respetado en este proceso que se ha dado de manera unilateral por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es la posición de la Confederación de Trabajadores del Sector Público? Hay que anotar, amigas y amigos televidentes, que esta es una organización que recientemente se conformó a pesar de que algunas otras organizaciones más pequeñas ya existían con mucha anticipación desde hace muchos años, y lo que han hecho es formar esta nueva confederación que tiene bastante afinidad y cercanía en estos momentos con el gobierno nacional. Sí, efectivamente nosotros hemos construido un nuevo espacio de representación, de organización y de interlocución de los trabajadores, en razón de que consideramos que lo que ha venido ocurriendo con las centrales nacionales ya no representan el interés de los trabajadores. Eso es un tema que se lo podría discutir ampliamente. Pero nuestro interés no es romper con nadie, dividir nada, sino más bien ser el escenario en donde podamos integrarnos todos los trabajadores de una manera firme, consecuente, con un proceso de cambio que de alguna manera le está modificando la vida, especialmente a los sectores más pobres de la población. Cierto es que se han tomado medidas contra los trabajadores que pueden en determinado momento llevarnos a un conflicto. Para evitar los conflictos nosotros hemos planteado el mecanismo del diálogo como una alternativa válida para la solución de los problemas. Porque habrá muchos colegas suyos, servidores públicos, que pudieran entender la posición de la organización digo, que usted preside, como una traición a la defensa de los derechos de los trabajadores, de los servidores, en definitiva. De ninguna manera, porque una vez que se tomó la medida jurídica de separar a los trabajadores con el mecanismo que el país conoce, nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar, no a hablar, sino a trabajar para demandar el cumplimiento del derecho económico del trabajador, de acuerdo como manda la Constitución y como manda el Código del Trabajo. ¿Cómo avanzar en mecanismos que permitan mejorar la calidad del servicio público, en definitiva, mejorar la atención al usuario, al cliente en algunas instituciones del Estado? Nosotros hemos suscrito un acuerdo con el gobierno nacional para, desde el manejo de la ética y la política en el servicio público, podamos mejorar lo que es la entrega de estos servicios con calidad y con calidez como demanda la Constitución. Para ello hemos suscrito un acuerdo que básicamente contiene la construcción de un modelo de gestión que sea eficiente, con niveles altos de rendimiento de los servidores públicos, y para ello hay que capacitar a los servidores públicos. Por eso hemos planteado la creación del Instituto Nacional de Capacitación y Profesionalización del Trabajador del Sector Público, para que éste tenga una carrera profesional debidamente certificada. Y hemos planteado en ese acuerdo con el gobierno nacional la necesidad de crear asimismo el Instituto de Sueldos y Salarios en el Ecuador, para que éste sea fijado de manera técnica y no solamente política. La parte técnica debe servir a la parte política para que se tomen las mejores decisiones respecto del salario, y además para que se garanticen 4 cosas en el servicio público: salario justo, estabilidad laboral, capacitación del servidor público, desarrollo humano y ambientes de trabajo salubres y posibles para que podamos nosotros entregar de mejor manera estos servicios. ¿Cómo mira usted el ambiente que se ha generado en las últimas horas alrededor de las otras organizaciones, la FEDECEP y la FEDECEP, que están defendiendo la salida de funcionarios del sector público? Nosotros también defendemos la estabilidad de los trabajadores.
Consideramos que no fue la forma más eficiente de parte del Estado de producir ese desenrolamiento. Hay normativa que observar, pero posiblemente lo que estaba ocurriendo en el servicio público, los procesos de corrupción que deben haber sido debidamente investigados, obligaron a tomar esta medida. Pueden haberse producido errores, ¿usted está de acuerdo con eso? Nosotros conocemos que se han producido errores y hemos acordado con el Gobierno Nacional que vamos a revisar esos posibles errores. No nos parece justo que madres solteras, trabajadores madres solteras, jefas de hogar, trabajadoras embarazadas tengan que salir del servicio público en esas condiciones. Hay también necesidad de establecer claramente cuáles son los procesos de corrupción que muchos los conocen en el sector público, pero que no se lo quiere decir por temor posiblemente a no tener la prueba suficiente. Pero ya se ha tomado la medida jurídica. Nosotros cuestionamos la medida jurídica y lo que hemos hecho desde que se lanzó la medida es defender el derecho económico del trabajador. Señor Solórzano, muchísimas gracias por haber estado aquí en la televisión pública esta mañana.